Bueno, muchas gracias. Buen día. Bueno, yo agradezco a la Academia de Medicina y a este grupo de médicos que se interesan en los problemas de la ética por invitarme. Es para mí una oportunidad porque no siempre tenemos la oportunidad de conversar o de exponer nuestras investigaciones a los médicos, y la problemática que vamos a tratar hoy es esta de los riesgos psicosociales en el trabajo, y es un tema que estamos investigando hace ya casi una década en Argentina, y hay publicaciones sobre el tema que pueden interesarle a aquellos que este tema les preocupa, porque tiene que ver con la relación entre el trabajo y la salud. Bueno, entonces, tal vez desde mi condición de economista, algunas cosas les van a llegar por un camino mental que no es el que tienen acostumbrado, pero me parece importante este diálogo, ¿no? Bueno, entonces, la presentación va a tener dos partes. En la primera, cosas un poco más de tipo general para introducirnos al tema, que es bastante complejo, y luego la segunda parte ya entraremos directamente en la problemática, ¿no? Bueno, acá me han dado este aparato que espero que sirva. Sí. Bueno, entonces, el trabajo. Bueno, créanme que es una de las tantas cosas que son enigmas. Es decir, yo estudio estos temas de hace más o menos 50 años y todos los días aprendo algo nuevo. Y lo más importante es que para aprender esto hay que verlo desde varias disciplinas, desde la economía, la sociología, la psicología, la psicodinámica del trabajo, el derecho, la ergonomía, que es muy importante, y también, obviamente, la medicina del trabajo. Y si no, no se comprende en su totalidad. Y para estudiar esto usamos metodologías cuantitativas, la encuesta, básicamente, y también cualitativas, las entrevistas y los talleres grupales, lo que llamamos los talleres de visualización. Pero el punto importante, digamos que hay médicos que comparten esto también, es que las percepciones y las vivencias de los trabajadores tienen que ser el punto de partida de nuestras investigaciones, porque ellos son los actores del trabajo y al mismo tiempo los que más lo sufren. Y los investigadores tenemos que responder a esa demanda. En esta presentación yo me voy a referir básicamente al trabajo asalariado. Ustedes saben que, digamos, en el trabajo hay gente que tiene un trabajo asalariado. Bueno, en Argentina debe ser el 70% de la población económicamente activa, pero cada vez más hay personas que tienen una relación de trabajo que no es salarial. Son cuentas propias, monotributistas, y sobre todo cada vez más trabajadores que son precarios porque no tienen la estabilidad en el empleo, y eso va creciendo también en Argentina. Bueno, el trabajador entonces, bueno, es una perogrullada, pero que es un ser humano, es decir, que está situado en un territorio, tiene una historia, en una determinada estructura económica y social, y tiene, básicamente en mi esquema, tres dimensiones físicas: el cuerpo, que es un poco el material sobre el cual trabajan casi todos los médicos; dimensiones psíquicas, los aspectos afectivos y relacionales; y problemas, una dimensión mental. Y estas tres dimensiones están relacionadas entre sí en distinta proporción, pero nuestro enfoque es que cuando una de ellas está dañada, las consecuencias van a repercutir sobre las otras dos. Entonces, el cuerpo, obviamente, interviene de manera decisiva, porque el trabajo implica, aún el trabajo intelectual, implica hacer esfuerzos, adoptar posturas, gestos, soportar los riesgos del medio ambiente, pero siempre, incluso en un trabajo manual, se movilizan las dimensiones psíquicas y mentales. Bueno, y el concepto de, bueno, todavía se habla un poco hay gente que habla todavía de recursos humanos o de relaciones humanas, que es un poco antiguo, porque eso viene de los años 1930, básicamente, ¿no? Pero yo prefiero hablar de alguna manera de la fuerza de trabajo, es decir, que es la capacidad que tienen los seres humanos para transformar y humanizar la materia, es decir, ponerla al servicio de los seres humanos,
prestar un servicio, procesar información, generar conocimiento, utilizando la fuerza física y movilizando también las capacidades psíquicas y mentales. Entonces podríamos decir que el trabajo es una actividad voluntaria dirigida hacia una finalidad. Y el trabajo es un valor que permanece. Bueno, hay un debate entre los economistas y los sociólogos ahora sobre el tema del fin del trabajo. Bueno, es algo que fue una moda, ahora ya no se habla más de eso, pensando que las tecnologías iban a eliminar el trabajo humano. Bueno, básicamente es un debate que está saldado y se sabe que el trabajo va a existir siempre y que es un valor, de alguna manera. Entonces, primero, es una necesidad y por eso tenemos el derecho a trabajar. Es decir, que si los seres humanos no hubieran trabajado, la humanidad hubiera dejado de existir una semana después de la creación, de modo que básicamente es una perogrullada, ¿no? El trabajo permite la reproducción y el desarrollo de la especie, es creador de cosas que antes no existían. Si el trabajo es creador, es decir, después de nuestro trabajo o hay un bien, un servicio, una publicación, algo que antes, es decir, que el trabajo es creador y nos permite trascender, es decir, que hay cosas que hemos fabricado, que hemos escrito, lo que fuera, que van a vivir más tiempo que nosotros, ¿sí? Que a través del trabajo el ser humano trasciende, vence un poco las limitaciones del tiempo y del espacio que nos impone el cuerpo, ¿no? Hay una dimensión social, porque nunca el trabajo es individual, se trabaja con otros, o se trabaja para otros, o se trabaja con otros, y el descubrimiento que se ha hecho recientemente es que básicamente el trabajo va a depender, digamos, según cómo esté organizado, esta es un poco la hipótesis central, puede dar lugar a sufrimiento y o placer, normalmente las dos cosas en distinta proporción. Así que el trabajo no es solamente fuente de sufrimiento, sino también de placer. Y es un desafío, porque el trabajo nos pone a prueba qué es lo que somos capaces de hacer, y es creador de valor, es un tema central para los economistas, ¿no? Y hay una relación muy estrecha entre el trabajo y la salud, cosa que no siempre se reconoce. Pero evidentemente el trabajo es un factor de producción y se tiene muy en cuenta en cuanto a la economía. Bueno, el problema es que en el mundo actual, hubo históricamente muchos modos de producción. Desde el modo de producción esclavista, que duró varios miles de años, el modo de producción feudal, 1000 años, entre la caída de Constantinopla y la Revolución Francesa, el modo de producción capitalista, que surge primero en el sector comercio y luego en el sector industrial. Hubo una experiencia de un modo de producción socialista durante casi un siglo, que de alguna manera desaparece como algo determinante, pero básicamente estamos en presencia de un modo de producción hegemónico, que se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y donde los actores centrales son los empresarios. Es decir, el actor central en este modo de producción son los empresarios. Hay un trabajo asalariado donde hay entonces una relación de dependencia, de una subordinación consentida, como dicen los sociólogos, donde el valor de uso de la fuerza de trabajo es mayor que el valor de cambio, si el valor de cambio sería el salario. Bueno, este modo de producción tiene una lógica de producción y de acumulación que, para poder continuar, requiere de alguna manera la generación de un excedente, para que eso permita la inversión y de esa manera aumentar la capacidad de producción. Y en este modo de producción, el mercado, en teoría, sería la institución que permite optimizar los intereses de trabajadores asalariados y empresarios, que son obviamente contradictorios, pero por su propia naturaleza. Y el Estado juega un papel importante porque o acompaña o dirige el proceso, pero queda siempre subordinado a esa lógica. Y en ese modo de producción, lo importante, la preocupación es tratar de que las empresas tengan éxito. Bueno, el trabajo, cuando se aplica, bajo la forma adopta la forma de un proceso de trabajo, es decir que la fuerza de trabajo transforma los objetos de trabajo, la materia prima,
la información, con el apoyo de medios de trabajo, herramientas, máquinas, computadoras, tecnología, para producir bienes, servicios, información o conocimiento que tienen una utilidad social, porque permiten satisfacer necesidades. Y esos tres elementos, de alguna manera, cambiaron sustancialmente a lo largo del tiempo. Es decir, que a medida que pasaba la historia, cambiaban los objetos de trabajo, los medios de trabajo, y eso permitió esta evolución entre una economía de autosubsistencia en la antigüedad, el modo de producción esclavista, la economía artesanal durante el medioevo y también el trabajo asalariado, que es lo que va a predominar desde la revolución industrial y hasta nuestros días. Bueno, ese proceso de trabajo cambió básicamente, y ese cambio digamos ha sido estudiado más bien por los economistas, y en el proceso de trabajo cambia, y tal vez un economista llamado Adam Smith, alguno habrá escuchado hablar de él, fue alguien que escribió libros importantes sobre la riqueza de las naciones, de alguna manera, y él lo que dice es que finalmente lo que explica la riqueza de las naciones es el trabajo, y básicamente la división del trabajo. Y él descubrió este tema de la división del trabajo estudiando era un tipo muy observador, estudiando una fábrica de alfileres, siglo XVIII, una fábrica de alfileres donde antes había muchos trabajadores y cada uno de ellos fabricaba alfileres. Todas las operaciones destinadas a fabricar un alfiler las hacía una persona, y a partir de un cierto momento el trabajo aparece dividido técnicamente. Es decir, que el trabajo se divide en tareas. Unos preparaban el fuego de alguna manera para fundir el metal, otros se ocupaban de sacar todas las impurezas, otros hacían una especie de colada, salía como un alambre, otro lo cortaba, uno hacía la cabeza, otro hacía el alfiler, otro le daban un baño de antióxido. Una división del trabajo en operaciones, que es una revolución desde el punto de vista de la organización del trabajo. Y eso fue económicamente pero muy provechoso. Primero porque ya no se necesitaba un trabajador calificado y polivalente para fabricar el alfiler. Bastaba con especialistas, trabajadores especializados, uno en el fuego, otro en sacar las impurezas, otro en cortar ese alambre, otro en hacer... Bueno, hay una división de trabajo con el cual el costo del salario disminuyó, porque un trabajador polivalente cuesta más que un trabajador especializado solamente en una tarea. Y eso permitía al empleador vigilar básicamente al trabajador, porque cuando alguien que no tiene el dominio de la profesión está vigilando a un especialista, a un orfebre, a un artesano, bueno, está casi sin armas para poderlo controlar. Pero cuando el trabajo está dividido, es fácil darse cuenta si esa persona hace o no hace esta actividad. Pues entonces eso permitía una sustitución más fácil de los trabajadores. Es decir, un trabajador se iba o el patrón lo echaba, pero en muy poco tiempo una tarea especializada se aprende. De modo que este descubrimiento de Adam Smith sobre la división técnica del trabajo en operaciones, fue decisiva en el origen del capitalismo. Y luego lo que ocurrió fue que en el siglo XIX, bueno, ya el capitalismo había avanzado en algunos países, ya Estados Unidos se había independizado de Inglaterra, y como los ingleses no le daban mucho apoyo para su actividad económica, se vieron obligados a hacer una especie de industrialización sustitutiva de importaciones, y se desarrolló mucho la industria en Estados Unidos. Y en ese contexto, en varias empresas, aparecía un problema, que era que de alguna manera había gente que pensaba que en el lugar de trabajo la gente no trabajaba o fingía como que trabajaba. Y ahí hay un técnico, no fue un ingeniero ni un economista, un técnico que se llamaba Frederick Winslow Taylor, que de alguna manera era un tipo muy observador, y en la fábrica donde trabajaba él decía que había tiempo muerto. Es decir, que los trabajadores, bueno, eran jornadas de trabajo
de 12, 14 horas, que es obvio que en algún momento la gente paraba de trabajar para recuperar su fuerza de trabajo, y él decía que había mucho tiempo muerto, y que ese tiempo muerto era debido a que, bueno, primero los trabajadores, decía él, eran generosos, porque si todos trabajaban a la mayor velocidad y todo el tiempo, llegaba un momento en que iba a sobrar gente y iban a despedir, de modo que por un acto de generosidad la gente regulaba su ritmo de trabajo para que otros compañeros no fueran desocupados. La otra cosa importante es que decía que eso ocurría también porque los empresarios no conocían lo que era la organización científica del trabajo, que es un poco el aporte de Taylor. Y él, utilizando dos herramientas, un cronómetro y un lápiz y un papel, básicamente se acercaba a las personas que trabajaban, describía ese trabajo, tomaba nota y medía básicamente cada gesto, porque ya el trabajo estaba dividido técnicamente. Y entonces a partir de eso él recomponía el trabajo y eso se convertía en un protocolo, como que prácticamente la gente para trabajar tenía que hacer tales gestos, y para tales gestos cada uno de ellos tenía un tiempo medido en segundos. La unidad de medida de Taylor para medir el tiempo de trabajo es 1/28 segundos. Básicamente es la mirada, básicamente él calculaba todo eso, y entonces de esa manera trataba de que se ahorrara tiempo, es decir, que no hubiera tiempo muerto. Bueno, esto permitió a él hacer estudios de tiempos y movimientos, hay libros sobre eso, se estudia mucho en la Facultad de Ingeniería, el tiempo y los movimientos. Bueno, y también se trató de estandarizar los medios de trabajo, es decir, estandarizar las herramientas, porque todas las herramientas no tienen la misma posibilidad de hacer un esfuerzo de calidad. Entonces, estandarizó también las materias primas y se puede decir que Taylor ayudó a que se estandarizaran también las personas. Es decir, que cuando alguien necesita personas para ocupar un puesto de trabajo, hace un perfil de esa persona y a partir de ese momento se busca el personal. Y normalmente en ese momento lo que se hace no es tanto seleccionar personal, sino descartar a aquellos que no cumplen, que no se aceptan el perfil, de modo que es un poco la tarea que hacen los que hacen selección de personal. Y la otra cosa que hizo fue cómo estimular a los trabajadores para que no hicieran fiaca, para que no estuvieran haciendo tiempo muerto en su lugar de trabajo. Y es un poco lo que él inventó, fue un nuevo sistema de remuneración, el sistema de remuneración según el rendimiento, que se empezó a aplicar en la industria, pero hoy día hay muchas actividades donde la remuneración es según el rendimiento. Hasta los médicos que trabajan en una obra social tienen una cierta cantidad de minutos para atender a los pacientes. Y básicamente atrás de eso está Taylor, de alguna manera. Bueno, la remuneración según el rendimiento y también instancias de disciplinamiento y de control y de supervisión. Y este pensamiento de Taylor se difundió mucho porque era muy rentable, y hubo un belga, que era un ingeniero en minas que se llamaba Henri Fayol, que aplicó básicamente esta técnica que era más visible en la industria a las tareas administrativas. Y básicamente es un poco, se estudia mucho en las facultades de economía, en administración, es decir, que organizó las tareas administrativas. Es un poco el que dio el origen a los organigramas, de alguna manera, ¿no? Todos los ravioles colgados como con un sistema de autoridad, que el poder viene de arriba, va descargando hacia abajo, y que desde abajo nadie puede ir hasta la tope, sino tienen que cumplir cada uno de las escalas inferiores. Bueno, eso es básicamente Fayol que aplicaba. Y entonces, digamos, la cosa que concretiza este esfuerzo de Fayol son los manuales de organización y métodos, que es una cosa antigua porque ya no se usa, pero es un poco lo que se había inventado en aquella época, es decir, describir la tarea, dividir el trabajo en tareas y qué tiene que hacer cada cosa. Bueno, básicamente eso se aplica cada vez menos, porque si alguno trabaja en la administración pública, puede ver seguramente en algún cajón, en el fondo de un cajón y sin mucho uso, el manual de organización y método, porque quedó tan obsoleto como los organigramas. Pero bueno, es un poco la aplicación de Taylor por la vía de Fayol. Entonces la idea de centralizar el poder, concentrar el poder,
racionalizar, como se dice, una estructura piramidal y los organigramas. Bueno, esa organización científica del trabajo, vía Taylor y vía Fayol, permitió intensificar el trabajo, porque lo que se buscaba era que no hubiera tiempo muerto. Y si no hay tiempo muerto, el trabajo se intensifica y se cientifica, básicamente se genera fatiga. También se redujo el margen de autonomía de los trabajadores, es el tema central. ¿Sí? Al haber esta división del trabajo, hay uno que concibe y otro que ejecuta. Y eso es un poco lo más importante que hizo Taylor, es no solamente dividir técnicamente el trabajo en operaciones, sino dividir el trabajo entre quienes conciben y quienes ejecutan, porque son dos cosas que pueden separarse. Y esta separación, digamos, entre concepción y ejecución, reduce el margen de autonomía, reduce el margen de autonomía de los trabajadores. Y también instauró un sistema despótico de autoridad y básicamente un trabajo que es precario e inestable. Y entonces, una de las cosas que vamos a hablar más tarde también, un problema de ética, obligó a los trabajadores a ejecutar tareas con las cuales no están de acuerdo. Es uno de los factores de riesgo psicosocial. Así que hay gente que hace cosas con las cuales no está de acuerdo y otras con las cuales está totalmente en desacuerdo. Pero como hay una relación salarial, esa persona no se puede oponer a eso. Y eso dio lugar a muchos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Sí? A partir del momento que el trabajo se intensifica, hay menos tiempo para la prevención y como encima de todo hay una remuneración según el rendimiento, bueno, básicamente eso estimula a la gente a trabajar más rápido. Entonces, cuando la gente trabaja más rápido, está más propenso a recibir un accidente o una enfermedad profesional. Bueno, entonces, el proceso de trabajo que hablamos, eso se dio, Taylor, Fayol, pero a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX hubo un cambio muy fuerte, que fue ya no el trabajo manual con herramientas, sino la mecanización. Es decir, es un cambio revolucionario, digamos, dentro del capitalismo, ¿no? Porque está la mecanización y aparece la idea de la producción masiva de productos homogéneos. Antes, el artesano fabricaba cada pieza de una manera diferente. Eran productos heterogéneos. El mismo artesano nunca hacía dos piezas iguales. Es como alguien compra una vajilla a un artesano, bueno, no hay dos tazas que sean iguales, bueno, tal vez eso es un poco lo que le da el gusto. Bueno, pero a partir de comienzo del siglo XX y sobre todo por el impacto de Henry Ford, que fue el que puso en marcha esta nueva metodología, hay una producción masiva de productos que son homogéneos. Y él se vanagloriaba diciendo que la gente podía comprar el auto que quisiera siempre que fuera un Forte negro. Y Ford, de alguna manera, fabricó Forte negro 15 millones desde comienzo del año 1904 hasta 1927. Básicamente no fabricó otro auto. Eso le permitía economías de escala, simplificaba de alguna manera el trabajo, pero básicamente después el mercado empezó a exigir la variedad. Entonces, la norma de producción fue la cadena de montaje, una banda transportadora. Él lo que quería es que los trabajadores quedaran fijos en su lugar de trabajo y que una banda transportadora le acercara el producto sobre el cual tenía que hacer algunas operaciones. Algunas de esas operaciones divididas social y técnicamente y que se hacían en segundos. Muchas veces hay personas que en la cadena de montaje hacen tareas que no llegan ni siquiera a un minuto y la misma tarea desde el punto de vista repetitivo. Y esto incrementa la fatiga y no solamente este cambio hizo Ford, sino que también cambió la norma de consumo. Es decir, que él decía que para hacer frente al ausentismo y a la rotación, lo que había que hacer era aumentar los salarios. Y eso le permitió a él, con un gesto revolucionario, se ganaban $2.50 por hora y a partir de cierto momento él decretó que tenían que ganar $5 por día.
y él dice que ese fue el mejor negocio que hizo en su vida. Aumentar los salarios para él fue el mejor negocio que hizo en su vida, porque convirtió a los asalariados en demandantes de bienes de consumo durable. Es decir, un trabajador asalariado empezó a comprar un auto, después la heladera, que finalmente eso es muy importante para el capitalismo cuando esa sociedad de consumo se instaura. Y por eso entonces los integró los asalariados a la sociedad de consumo. Entonces, bueno, la gente quiere tener más, nadie quiere ser pobre, la gente quiere tener más. Un asalariado no cuestiona el modo de producción, sino que quiere que le aumenten el salario, le aumenten el número de días de vacaciones, cosas por el estilo. Pero para que ese proceso funcionara, tuvo que cambiar la norma de vida. Y bueno, básicamente Ford está en el origen del paternalismo, de alguna manera, es decir, que en su vida doméstica el trabajador adoptara comportamientos que no pusieran en cuestión la cadena de montaje en el momento en que iba a trabajar. Es decir, que tuviera unas costumbres sanas, de alguna manera. Bueno, Ford era vegetariano ya en aquella época. Bueno, de alguna manera que ese trabajador no fuera alcohólico, básicamente porque eso le generaba un problema el día lunes. Ford hablaba de los lunes negros, porque bueno, la gente de aquella época tomaba mucho, eran muchos extranjeros que venían sobre todo de Europa cuando querían hacer la América, y el resultado era que cuando en una cadena de montaje hay gente que falta, prácticamente es un aparato de relojería, hay que tener más personal, un pool como se llama, que pueda reemplazar a esos trabajadores que faltaron, y eso es un costo para la empresa. Por eso Ford es uno de los que más impulsó la Asociación de Alcoholistas Anónimos, de alguna manera. Básicamente, no tanto por la salud de los trabajadores, sino para que no se le frenara la cadena de montaje. Bueno, todo esto, de alguna manera, permitió un costo muy fuerte, un costo humano muy fuerte en fatiga, sufrimiento, deterioro de la salud, incrementó los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, limitó o hizo que los trabajadores perdieran autonomía en su trabajo, es decir, que hay otro que le dice lo que tiene que hacer. Hay uno que concibe el trabajo y uno que lo ejecuta, y el que ejecuta, si es un asalariado, no tiene posibilidad de hacer otra cosa, de modo que pierde autonomía. Bueno, la autonomía, la libertad, es un valor muy importante para los seres humanos. Bueno, y los trabajadores entonces no podían controlar su propio trabajo, y obviamente lo que él trataba era de instaurar legalmente una jerarquía dentro de la empresa que supervisa, coordina, evalúa, y a quien hay que obedecer y hay que rendir cuenta. Bueno, entonces, esas tres modalidades del proceso de trabajo, la división técnica, la división social del trabajo y el trabajo bajo cadenas de montaje, se difundieron en el mundo entero, primero en la industria y después en otras actividades. Y si alguien, bueno, ustedes ya no, pero alguno de sus hijos, sus nietos va a un McDonald's, va a ver ahí la cadena de montaje, cómo llegan las hamburguesas y cómo el obrero de McDonald's tiene una cantidad de segundos para poder hacer la hamburguesa. Es decir, nadie piensa en esto, pero básicamente atrás de eso está Taylor. Bueno, y hay una relación salarial, es decir, cómo nosotros trabajamos. Es decir, que hay por una parte empresarios y por otra asalariados, y hay una relación salarial, es decir, hay normas que regulan el uso de la fuerza de trabajo, la ley de empleo, por ejemplo, y también el modo de existencia de los asalariados, cómo la gente reproduce su fuerza de trabajo, bueno, con un salario. Entonces hay legislación sobre el salario y la legislación en materia de seguridad social, y eso es lo que va a condicionar las normas de consumo y las normas de vida de todos nosotros. Y los asalariados se los contrata a cambio de un salario, es decir, hay una remuneración, hay una recompensa en contrapartida del trabajo, que es lo que le permite al asalariado la reproducción de su fuerza de trabajo. Y a cambio del salario y por necesidad, los asalariados aceptan consciente o inconscientemente la subordinación y se someten a la autoridad del empleador para hacer el trabajo que éste o los representantes conciben y le asignan. Entonces, básicamente ser asalariado limita la autonomía y el control del trabajador sobre su propio puesto de trabajo y lo deja expuesto a los riesgos del trabajo. Ahora bien,
el asalariado está siempre sometida a tensiones y a conflictos con el empleador. Digamos, no es un problema moral, son intereses contradictorios. El asalariado quiere preservar la salud, reducir la fatiga, minimizar el esfuerzo por el salario y tener el mayor ingreso posible en un menor tiempo. Es la lógica de cualquier trabajador. Los empresarios quieren maximizar el tiempo de trabajo y quisieran que no haya tiempo muerto dentro de la jornada, que la gente no llegue tarde, que no se vaya antes, que no pida más días de licencia que los que establece de alguna manera, pero no hacen mucha atención a la salud. La preocupación del empleador no es la salud del trabajador, es su tasa de ganancia. Y por lo tanto tratan de ganar el mayor excedente posible y la mayor diferencia entre lo que paga al trabajador como salario y lo que éste le va a producir durante la jornada. Y básicamente hay normas que regulan este conflicto, que es un conflicto objetivo. Y para preservar la salud física de los trabajadores, se han dictado las leyes de accidente de trabajo, de riesgo de trabajo, aparecen las ART, que son empresas privadas de seguro, se crean instituciones como la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, pero si volvemos a la primera lámina, todavía nuestro sistema es bastante primitivo porque no hay una sola enfermedad de tipo psíquico y mental que sea reconocida como causada por el trabajo. Es muy primitiva la legislación argentina y bueno, ustedes se dan cuenta que eso tiene razones de alguna manera, ¿no? Hay algunas razones por las cuales no se reconocen las enfermedades que provoca el trabajo pero que no impactan sobre el cuerpo directamente, porque vamos a ver que luego se somatiza. Bueno, esto hizo que, la OIT, que nace en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, va a llevar a cabo una acción importante y bueno, ustedes seguramente entre los que estudian medicina, historia de la medicina, se recordarán de don Bernardino Ramazzini, que allá por el siglo XVI-XVII estudió en Italia, en el pueblo donde vivía, unos 30 oficios. Era un médico que, diferente de los médicos tradicionales. Él decía que cuando venía un paciente, de alguna manera lo hacía sentar en el taburé, había silla en aquella época, y le hacía 2 preguntas para iniciar de alguna manera, ¿cómo le llaman ustedes? La ficha médica. Primero, ¿dónde vive? Y segundo, ¿de qué trabaja? Y después ahí empezó, porque básicamente, según las condiciones de vida y el trabajo que hace la gente, básicamente la mitad de los problemas de salud están explicados con la respuesta a esas 2 preguntas. Pero normalmente los médicos que yo conozco, por lo menos, nunca preguntan esas cosas, ni se preocupan mucho por el trabajo de la gente. Bueno, la OIT va a hacer un esfuerzo notable porque ya desde los años 19 va a adoptar convenios y recomendaciones del trabajo que la OIT lo difunde en el mundo entero y los países que lo aceptan tienen que reformar la legislación para adaptarse a ese convenio o esa recomendación. Bueno, el primero de los convenios es el de las 8 horas de trabajo, la jornada máxima legal de trabajo, 8 horas diarias, 48 semanales. Bueno, cuando miramos las estadísticas que nos da la encuesta permanente de hogares, sabemos que hay mucha gente que trabaja mucho más, sin contar el tiempo de trayecto, porque cuando uno viaja ya está a las órdenes del patrón, ¿no? Básicamente hay mucha gente que trabaja más que 8 horas diarias y hay muchos que tienen varios empleos. Pienso que en el caso en la sala, cuando eran jóvenes seguramente tenían varios empleos, ¿no? El hospital, el consultorio, la universidad, de modo que normalmente el caso de los médicos es siempre un caso de pluriempleo, ¿no? Bueno, el concepto de condiciones de trabajo nace ahí, gracias a la OIT, porque esta acción de la OIT ayudó mucho a prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, pero de vuelta empezaron por el cuerpo, que es lo que se ve. Es decir, los problemas psíquicos y mentales no se miden, no se tocan, no se pueden tocar con el bisturí, pero el cuerpo, eso es más fácil. Y desde los años 70, básicamente, hubo una situación particular. Es decir, en esta evolución del modo de producción dominante, después de la
Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de los años 70, el mundo vivió una situación insólita. Nunca más se va a volver a reproducir eso. Es lo que los economistas le llamamos los 30 años gloriosos. Creció el empleo, es cuando se instala la seguridad social, creció la inversión, creció el comercio exterior, aumentaron las inversiones, aumentaron los salarios reales, se dicta la legislación del trabajo, el salario mínimo vital y móvil y lo que fuera. Pero el modo de producción basado en la división del trabajo, en esa división social y técnica del trabajo, generó muchas reacciones entre los trabajadores. A partir del momento en que los trabajadores ya tenían un mejor salario y tenían seguridad social, la preocupación ya no era solamente el salario, sino el tema de la salud y cómo que el trabajo no impactara negativamente sobre la salud. Y eso hizo que cayera la tasa de crecimiento de la productividad. Es decir, me olvidé decirle que tanto la división del trabajo como la división social del trabajo y la mecanización, el impacto que tuvieron fue que aumentó la productividad. Es decir, que en la misma cantidad de tiempo la gente producía más bienes o más servicios, más bienes o más servicios, la productividad. Pero empezó a caer porque hubo una resistencia a esa forma de organizar el trabajo. Y es el momento de las grandes huelgas de los años 60 y de los años 70, ¿no? En Estados Unidos, bueno, fue básicamente contra la guerra de Vietnam. En Francia, mayo del 68, que se celebraron hace exactamente 50 años, hace unos días. Luego en Italia, en otros países, bueno, hubo reacciones. El resultado de alguna manera fue que se puso en cuestión el trabajo, cómo se hacía el trabajo. Es decir, la gente, si hacía hay que trabajar, pero bueno, ¿cómo está organizado el trabajo? Y desde el año 74 la OIT avanzó, porque en el año 74 el director de la OIT puso como tema de la reunión que se hace los meses de junio en Ginebra un librito que se llamaba Por un trabajo más humano. Es decir, estaba por sentado que el trabajo que se hacía era básicamente inhumano, ¿sí? Por un trabajo más humano. Y 2 años después, en el año 76, la OIT adopta un programa, el programa PIAT, donde yo trabajé varios años, ¿no? Es el programa internacional por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, donde ya no se habla solamente de higiene y seguridad, sino también de condiciones de trabajo. Si aparece el concepto de condiciones de trabajo, aparece en los años 70. En ese momento se hablaba de higiene y seguridad, básicamente. Bueno, y ese concepto de condiciones de trabajo, yo tengo una definición, de alguna manera, que me parece que es completa, ¿no? Que son las exigencias, requerimientos y limitaciones del puesto de trabajo, cuya articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga global del trabajo prescripto, retengan este término, que es asumida, es asignada o es impuesta al trabajador y que le provoca de manera inmediata, efectos directos, indirectos, positivos o negativos sobre la vida y la salud. Pero lo que determina, en último término, las condiciones de trabajo es el proceso de trabajo vigente, lo que definimos hace unos minutos. Porque hay, relaciones sociales y hay interrelación en el contexto socioeconómico y es el proceso de trabajo lo que va a definir las condiciones de trabajo. Entonces, sintéticamente, ¿qué son las condiciones de trabajo? Bueno, nosotros en los años 80 en Argentina aplicamos este programa de la OIT, el CONICET con el Ministerio de Trabajo en aquella época, y tanto hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo, bueno, era fatigante, y inventamos este acrónimo CIMAT, que es un poco, ya tiene patente, porque básicamente en las universidades, cuando se habla de CIMAT, todo el mundo sabe que son. Bueno, primero, no existe una predisposición natural al accidente o a contraer una enfermedad, si no hay una predisposición para el accidente, y eso me parece importante, porque en algunas facultades por ahí se habla de accidentología y habla de que hay gente que tiene la propensión a accidentarse. Bueno, eso es viejo, pero todavía se usa, ¿no? Si los accidentes no son una fatalidad, si hay accidentes porque faltó la prevención. Los accidentados son víctimas, no son los causantes.
del accidente. Hay un librito que trajimos ahí, que es justamente el método del árbol de causa, cómo estudiar los accidentes, pero no para encontrar un culpable, sino para encontrar la causa. No sirve de nada encontrar un culpable del accidente, pues se va a seguir repitiendo, el asunto es la causa. Bueno, las condiciones de trabajo deficientes se pueden controlar si hay prevención, no son estáticas, cambian. Cada año hay 2.000, 3.000 nuevos productos químicos que se descubren, se patentan muy pocos, pero básicamente se empiezan a usar sin antes saber cuál es el impacto que han tenido sobre la salud. Por eso, el tema del cáncer provocado por el asbesto se empezó a descubrir 100 años después de que se usaba el asbesto en la industria. Es decir, se empezó a usar sin pensar cuál era el impacto sobre la salud. Entonces el impacto va a ser percibido en primer lugar por el cuerpo, en sus dimensiones físicas y biológicas, y digamos, eso da lugar a la fatiga. Hay que hacer esfuerzos, gestos, posturas, y si falla la prevención, eso también va a tener consecuencias porque afecta a las dimensiones psíquicas y mentales, y ahí aparece el sufrimiento. Es decir, que hay un cambio, hay que cambiar un chip, ¿no? Hasta hace poco el problema del trabajo provocaba dolor, lesiones, accidentes, enfermedades, ¿no? A partir de cierto momento, el trabajo, cuando está mal organizado, lo que provoca es sufrimiento, que es de otra naturaleza, afecta lo que es más profundo al ser humano. Si durante el tiempo de reposo la fatiga no se recupera, y si la carga de trabajo supera las capacidades de resistencia, esto es lo que predispone a contraer enfermedades. De modo que hay una relación muy estrecha entre el trabajo y la salud. Pero desde ese punto de vista, la última oración, es tan malo la sobrecarga de trabajo como la subcarga de trabajo. Es decir, cuando el trabajo no está a la altura de las calificaciones y competencias de un trabajador, eso lo hace sufrir, porque le está como ninguneando. Entonces, las causas de los riesgos en condiciones de trabajo, la falta de protección y el uso inadecuado de los medios de trabajo, fallas de mantenimiento, mal funcionamiento de las máquinas, defectos o toxicidad de las materias primas y los insumos, insuficiente información en cuanto al uso y la manipulación, y las deficiencias en cuanto a la organización del trabajo y que no se aplica la ergonomía. Bueno, este tema de la información es importante porque en Estados Unidos hay una ley que se llama el derecho a saber, right to know, y los empresarios tienen la obligación de entregarle al trabajador que entra a trabajar por escrito cuáles son los riesgos con los cuales puede coexistir durante su tiempo de trabajo, de modo que el trabajador esté informado. Bueno, normalmente los trabajadores a veces manipulan productos que son mortales sin estar al tanto de la peligrosidad de ese producto, que los empresarios o el ingeniero de seguridad o el médico de trabajo sabe cuáles son los riesgos, pero el trabajador no siempre lo sabe. Bueno, ¿qué se puede hacer para hacer frente a las deficiencias en materia de condiciones de trabajo? Tratar de, lo que aconseja la OIT es eliminar el riesgo en su propia fuente. Esa es la forma, digamos, es la solución radical, pero no siempre se puede hacer de inmediato, pero con uso de la tecnología hay riesgos que pueden desaparecer. También se puede aislar al trabajador respecto de los riesgos. Por ejemplo, obligarle a usar los equipos de protección personal, pero eso es un esfuerzo adicional. Es decir, si un trabajador para trabajar tiene que usar esas botas que pesan 2 kilos en cada pie, usar el casco en la cabeza, usar tapones auditivos, gafas, algo proteger para que no inhalar el polvo tóxico, lo que fuera, el trabajo es más fatigante que en otros casos. Como que el uso de los equipos de protección individual son rechazados por los trabajadores por la simple razón de que le hacen más difícil el trabajo. ¿Entienden? No es que son testarudos, es porque trabajar con eso es más costoso. Y también, tratar de reducir el impacto de los riesgos, reducir el tiempo de trabajo. Básicamente hay trabajos que se consideran trabajos insalubres, pero ahí hay una trampa, porque si un trabajo es insalubre cuando se hacen 8 horas, sigue siendo insalubre cuando se trabajan 6. El problema no es reducir la duración de la jornada, hay que reducir el riesgo, hay que eliminar el riesgo, si no es una trampa, básicamente. Bueno,
Y también, otra cosa importante, que también en Argentina estamos con retraso, es que no hay una instancia donde los trabajadores puedan participar en la prevención de los riesgos ocupacionales. Es decir, que es lo que se llaman los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo. Casi todos los países del mundo lo tienen por ley, hasta los países vecinos, hasta lo puso Pinochet en Chile, como que no es algo revolucionario. Y sin embargo en Argentina la ley de riesgo del trabajo no impone la creación de esto, donde los trabajadores junto con los empleadores discutan sobre las condiciones de trabajo y traten de prevenirlo. Bueno, las condiciones de trabajo entonces pueden provocar en el cuerpo un dolor, lesiones, accidentes, enfermedades profesionales que requieren tiempo para curarse y disminuyen la capacidad productiva. Ahora bien, en Argentina, todos ustedes saben, mueren como mínimo 2 trabajadores registrados como consecuencia de accidentes de trabajo, según la estadística. Pero ustedes saben que han escuchado hablar del trabajo en negro, que no sean economistas. 1/3 de los asalariados en Argentina está en negro. No hablamos de los precarios y los monotributistas y los otros. 1/3 de los asalariados está en negro. Y si está en negro, no hace aportes y tampoco tiene su aporte a la ART. Y son las ART lo que dan los datos a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo para hacer la estadística. Los que trabajan en negro están más expuestos a los riesgos que los que trabajan en blanco. Son las tareas más penosas, más duras, las que no quieran hacer los demás. Entonces, si hiciéramos un cálculo, en nuestros días por lo menos hay 4 muertos como accidente de trabajo en Argentina. Y no siempre se contabilizan a los muertos como consecuencia de enfermedades profesionales. Y la estadística que hay es de los muertos por accidente. Pero hay mucha gente que muere por un cáncer profesional, por ejemplo, o por otros problemas, que eso no está contabilizado dentro de estas cuentas. De modo que esto hace que este problema sea como invisible, o no se quiere ver o no se quiere mostrar, porque obviamente no es bueno. Y hay una frase muy linda al final, que hay trabajadores que pierden la vida en el lugar donde van a ganarse la vida, ¿no? Si hay gente que se muere en el lugar donde fue a ganarse la vida, y eso por lo menos hay 4 connacionales que les pasa esto todos los días. Pero, y esto me parece que les va a interesar más a ustedes, no ha habido una política adecuada de prevención y ni se modernizó la legislación, porque no se percibe esta relación de asociación o de causalidad entre el trabajo, la salud y la enfermedad. Bueno, y digamos, algunas de las razones. Primero, los empleadores ignoran o invisibilizan el impacto de los riesgos laborales y prefieren pagar monetariamente las consecuencias antes que prevenir la emergencia de los riesgos. Esto parece una banalidad, pero es terrible porque en casi todos los convenios colectivos de trabajo se han instaurado las primas por riesgo. Es decir, si una persona trabaja en un lugar sometido a alta temperatura, se le paga más. Pero el corazón, ustedes saben mejor que yo, cuando hay mucho calor, y sobre todo con la edad, le cuesta mucho más bombear sangre. Y la otra cosa que se hizo fue, y para que la gente fuera a trabajar incluso enferma, es la prima por presentismo. Y eso está presente en todos los convenios colectivos, es primitivo, pero todavía existe, ¿no? Hay mucha gente que cobra un presentismo, por lo cual van muchos a trabajar estando enfermos, cuando sabían que tenían el derecho a quedarse en la casa. Una investigación que hicimos en ANSES, 1/3 de los trabajadores de ANSES han ido varias veces el año pasado a trabajar enfermos para no perder el presentismo. Como que esa enfermedad tiene mucho más tiempo para recuperarse y encima se contagian a los otros compañeros de trabajo. Bueno, también hay débil grado de conciencia, incluso de los trabajadores, de alguna manera, por la forma en que está organizado esto. También hay poca investigación científica y que sea de dominio público. No hay mucha investigación sobre esto. No van a leer esto en la lista que tiene el Ministerio de Ciencia y Técnica de las áreas de vacancia o los temas de interés estratégico para la investigación. El tema de la salud de los trabajadores no aparece.
básicamente, ¿no? Bueno, el tema de la acción de los lobbies, los laboratorios, ustedes conocen, ¿no? Y hay veces en que se intenta frenar investigaciones, digamos, que pueden crear restricciones para el uso de ciertos medios, la manipulación de ciertos productos tóxicos. Básicamente en eso los laboratorios juegan su papel, y saben ustedes que son las empresas que más dinero ganan, de alguna manera, por la patente. Cuando uno compra un producto genérico y un producto de marca, entiende enseguida por qué es la diferencia. Bueno, los prejuicios sociales, perdónenos, por parte de médicos e ingenieros, para quienes los riesgos son ineliminables, y hay trabajadores que fingen estar enfermos para no ir a trabajar. Nosotros decimos que muchas veces los médicos del trabajo, cuando reciben a un trabajador que se presenta en su gabinete ahí para decirle que no se siente bien, básicamente está pensando de entrada nomás que está mintiendo. Es un poco lo que pensaba Taylor cuando los trabajadores no querían trabajar, ¿no? Hay una especie de pensar que fingen para no trabajar, pero a lo mejor están enfermos. Bueno, también hay los efectos sobre la salud, de alguna manera, de la exposición a los riesgos se descubre mucho tiempo después. Piensen esto que le decía del amianto, o del cáncer profesional de los que trabajan con policloruro de vinilo, la industria petrolera, la industria química, lo que fuera. Bueno, todos esos problemas básicamente se descubren décadas después. Hay muchos muertos que quedaron en el camino, ¿no? Está también en la investigación lo que se llama el efecto selección. Es decir, que nosotros hacemos encuestas, por ejemplo, hicimos en varios lugares, ¿no? Haciendo encuestas, y encuestamos a los trabajadores para ver cuáles son los riesgos que ellos viven del trabajo. Pero encuestamos a los que están. Todos aquellos que se enfermaron porque esos riesgos y dejaron el trabajo, eso ya no lo registramos. Muchas veces la investigación padece de esta limitación, que entrevistamos a los que quedaron vivos, a los que están todavía trabajando, a los otros no. A veces los trabajadores involuntariamente tratan de subestimar esta relación del trabajo y salud y aceptan la prima por riesgo. Si no, los trabajadores cuando firman el convenio colectivo no cuestionan la prima por riesgo. O por ejemplo el trabajo por turnos o el trabajo nocturno. Hay un libro muy lindo ahí sobre el trabajo nocturno. El trabajo por turno tiene un efecto terrible sobre la salud, pero ahí hay una prima por riesgo. El que trabaja de noche o el que trabaja por turno le pagan más, es decir, están pagando por adelantado el deterioro que va a tener su salud. Bueno, en Argentina los trabajadores tienen pocas posibilidades de hablar colectivamente sobre los problemas que sienten en el trabajo, porque no existen estos comités. Y la legislación argentina está incompleta y atrasada totalmente. Basta con mirar la lista en el anexo de la Ley de Riesgo del Trabajo de cuáles son las enfermedades profesionales. Bueno, constátenla con la que hay en Francia, la que hay en Suecia, la que hay en Noruega. Y no quiere decir que los argentinos sean más fuertes que los suecos, que los noruegos o que los norteamericanos. Es que hay enfermedades que no se reconocieron por razones económicas totalmente conocidas. Bueno, entonces, esta situación ha dado lugar, habíamos dicho que entre el 45 y el 74 es lo que nosotros llamamos los 30 años gloriosos, y que en economía se habla de un modo de desarrollo que los economistas llamamos keynesiano fordista. Es decir, que un economista que se llamaba Keynes, que bueno, un inglés que vivió en la década de los años 30 y estuvo en el origen de la creación del Fondo Monetario Internacional, decía que los problemas de desempleo se debían básicamente a problemas de la demanda efectiva, y que para combatir el desempleo lo que había que hacer es aumentar la tasa de inversión o aumentar el consumo. Y eso se aplicó durante 30 años en todos los países del mundo y dio resultados. Fue el crecimiento más importante que tuvo la economía mundial en el siglo pasado. Pero también se habla fordista, porque en el sentido de que el salario, de alguna manera, que es lo que permite el consumo, y como el 70%, 80% de los trabajadores son asalariados, lo que gastan, lo que cobran los trabajadores, lo gastan todo.
Si los trabajadores gastan todo y se endeudan, están todos jugando con la tarjeta al mes que viene o hacen especulando porque, bueno, gastan más de lo que ganan, básicamente, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que permitió el desarrollo económico en aquella época. Sí, aumentaron los salarios, aumentó la tasa de ganancia, pero surgen conflictos, lo que le contaba hace un rato, ¿no? Hay un rechazo de los trabajadores a esta llamada organización científica del trabajo y a la cadena de montaje y a la intensificación del trabajo, porque eso tiene repercusiones negativas sobre la salud. Y bueno, el motor, digamos, el lema con el cual se hicieron todas estas huelgas al fines de justamente cuando empieza la crisis económica, era contra las cadenas infernales, es decir, el ritmo de las cadenas de montaje era insoportable. Y bueno, básicamente eso, hubo un rechazo, huelgas, conflictos o cosas más ingeniosas, como hacían los italianos, de un trabajo a reglamento. Es decir, que es terrible, fue. Una cosa es la huelga, pero cuando los trabajadores trabajan a la velocidad que establece el convenio colectivo, es decir, a lo que está prescripto, eso se le llama trabajo a reglamento y eso desorganiza la vida de una empresa. Es decir, cuando los trabajadores trabajan al ritmo que han pactado, el asunto no anda, es decir, que siempre tienen que trabajar más rápido, en buen lenguaje, ¿no? Bueno, comienzan los conflictos, trabajo a reglamento, rechazo a trabajar en puestos peligrosos. Bueno, sabían que, por ejemplo, trabajar en la zona de pintura de los automóviles, eso era cancerígeno. Bueno, básicamente rechazaron trabajar. Bueno, ahí aparecen los robots que hacen la pintura. ¿Sí? La tecnología, cuando hay una restricción, aparece, ¿no? El tema de lo que se le ponía abajo de los autos para evitar la corrosión o lo que fuera. Antes tenían que estar con un pincelito de la parte inferior. Bueno, ahora es por inmersión. La cateforesis ya no se hace a mano, porque hubo gente que rechazó eso porque había cáncer. Bueno, también hay, digamos, trabajadores que rechazaban eso, pero que tenían buenos salarios, tenían seguridad social, pero no soportaban el disciplinamiento de la cadena de montaje, porque habían perdido la autonomía. Tenían que controlar las emociones para trabajar y tenían que hacer cosas con las cuales no estaban de acuerdo o con las cuales estaban en desacuerdo. Y por eso, en los países capitalistas industrializados, ya a mediados de los 70, cae la tasa de crecimiento de la productividad y eso tiene un impacto muy fuerte sobre la tasa de ganancia. Y por eso empezó las crisis económicas. Bueno, el capitalismo siempre produce crisis, pero había una crisis muy fuerte en los años 30, bueno, después de la guerra, todo eso, y a mediados de los 70 hay otra crisis muy fuerte que impacta sobre la economía real. La que tenemos ahora impacta sobre la economía financiera, ¿no? Todos leen los diarios, ¿no? Entonces, en aquella época era la economía real, entonces eso obligó a una reestructuración económica infernal en los países más importantes y de eso desencadenó sobre los otros. Bueno, entonces, el problema es que, y eso es importante porque hasta ese momento la atención estaba dada sobre el impacto que tenía el trabajo sobre el cuerpo. Está lógico, es evidente lo primero. Pero a partir de la crisis hay cambios que aparecen muy importantes y a partir de ese momento ya la incertidumbre es la norma. ¿Sí? La seguridad de esos 30 años gloriosos terminó y a partir de ese momento hay incertidumbre. Entonces hay crisis periódicas en el capitalismo y los estados tratan de reestructurar la economía, la apertura del comercio exterior. Hasta ese momento eran procesos de industrialización sustitutiva de importación donde la aduana frenaba. A partir de un momento eso se libera, cambian las normas laborales. Es a partir de ese momento que se empieza a hablar de la flexibilización de la fuerza de trabajo y también de la reducción de los costos salariales. Hasta ese momento, en esa época de expansión del capitalismo, de eso no se hablaba. Fue la OCDE que empezó a hablar de la flexibilización allá por los años 70. Y el tema es que a partir de ese momento la estabilidad de la economía a mediano plazo es la excepción, salvo que los gobiernos intervengan para reactivar la economía, para evitar un poco la crisis. Pero la incertidumbre atraviesa las empresas de esa época
Y básicamente la pregunta que se hace un empresario o alguien que quiere poner una empresa es ¿qué y cuánto va a producir? ¿Y cuál va a ser la demanda y a qué precio vender? Antes era seguro, ahora nadie tiene la seguridad. ¿Cómo distribuir el capital entre inversión y salario? Es decir, salario directo, de bolsillo, salario indirecto de la seguridad social, o si opta por emplear en negro, con lo cual se ahorra 30 o 40% sobre el salario, ¿no? Y cómo regular el uso de la fuerza, cómo disciplinar a los trabajadores, cómo controlarlo, cómo mejorar los salarios, cómo gestionar la fuerza de trabajo y cómo administrar los conflictos. Entonces, en el capitalismo, cada vez que hay una crisis, bueno, hay gente que piensa que después de cada crisis va a venir otro modo de producción, pero por lo general, después de cada crisis hay un proceso de ajuste, ¿no? Estamos viviendo uno de esos, digamos, no es que va a terminar el capitalismo en Argentina, va a haber un ajuste. Básicamente el capitalismo tiene esa capacidad de ajustar. Y aparece un nuevo proceso, un nuevo paradigma productivo, digamos, ya no es el capitalismo de los años del siglo XIX, ¿no? Estamos en presencia de otro, de alguna manera, porque hay estancamiento, ¿no? Ya desde los años 70. Antes los países, hasta esa época, crecían 4 o 5% del PIB por año. Bueno, ahora el que crece el 2% es una maravilla, ¿no? El que crece 2% del PIB por año es una maravilla. Va. Hay estancamiento o a veces recesión, ¿no? También. Hay desempleo, hasta ese momento había pleno empleo, hasta los años 70. Aparece la inflación, que bueno, digamos, nosotros en materia de inflación no nos podemos comparar. Y aparece también el déficit público. Si el problema del déficit público, hasta ese momento no era problema, porque la economía crecía, la gente pagaba impuestos, no había muchos desocupados. Bueno, entonces, pero a partir de ese momento hay déficit, y ese déficit hasta ahora no se ha podido resolver, ¿no? Hay una amplia apertura del comercio exterior, y está ese fenómeno de la financiarización. Bueno, todo lo que está pasando en Argentina es interesante, porque la economía real no importa, nadie se ocupa de la economía real. El tema era el tema financiero, si la tasa, si el LEVAC, si va a crecer, si el fondo va a dar la plata, si la deuda. Bueno, básicamente la economía cambió, es otro paradigma productivo. Y se desregulan los mercados de trabajo. Es decir, antes había muchas normas, restricciones, qué sé yo. En el puerto había que utilizar los barcos de bandera, cuando había la Rosa Argentina, ¿no? Y los que tenían que trabajar ahí tenían que ser argentinos, por ley, por el convenio colectivo. Bueno, te van al puerto, hay muchos barcos de bandera panameña, no sé qué cosa, y adentro van a encontrar muy pocos argentinos. Antes estaba prohibido eso, ahora la norma se desreguló. También se busca reducir el gasto público. Bueno, es la obsesión que tiene el gobierno ahora de reducir el déficit, pensando que es la causa de la inflación. Y hubo un proceso de privatización de empresas productivas y de servicios públicos. Eso empieza en los años 70. Antes, la mayor parte de los países, la mayor parte de las empresas, servicios públicos, eran todas de propiedad del Estado. Y hay un proceso de reestructuración productiva y de deslocalización. Es decir, que en algunos países, cuando hay dificultades, cuando los salarios son elevados, cuando hay impuestos muy elevados o lo que fuera, las empresas, ¿qué hacen? Migran las empresas. Y esto, de alguna manera, si alguien fue a México, el norte de México, toda la frontera, están las empresas que se llaman maquiladoras, que son terciarizadas de las empresas norteamericanas para evitar impuestos. Producen en el norte de México, los salarios son 1/3 de lo que se paga en Estados Unidos, pero ahora con la crisis y se van a China. ¿No? Que se desmonta una empresa, se van a China. Es decir, ya la fuerza la fábrica, las máquinas se pueden mover fácil, basta un contenedor, pero los trabajadores no siempre se quieren ir a un país lejano que no conocen lo que fuera. Como que aparece un nuevo paradigma productivo. Y entonces, ¿cómo se aumenta la productividad ahora? Bueno, introduciendo innovaciones científicas y tecnológicas, modificando la organización de las empresas, un cambio fuerte. Lo que pasa es que tal vez el que no estudia esto no se da cuenta, pero hay un cambio muy fuerte en la organización de las empresas. Es decir, que ya no va a haber más empresas grandes. Las empresas grandes, como era la fábrica de Ford, que eran 14.000 trabajadores en Detroit, bueno, básicamente
las empresas grandes van a desaparecer. Se van a quedar con el corazón, aquellos donde tienen más rendimiento, hay más valor agregado, y el resto subcontrata, terciariza. ¿No? Que es un fenómeno impresionante lo que está pasando. Así que se terciariza, se subcontrata de alguna manera para reducir los costos. ¿Por qué? La mano de obra en la empresa terciarizada o en la empresa subcontratada es más barata que en la casa matriz. De modo que la explicación de eso no es una explicación, digamos, de estética, sino más bien de tipo económico. Y hay cada vez más trabajo heterogéneo y precario. Y el trabajo se ha diversificado cada vez más y es cada vez más precario. Es decir, los verdaderos empleos son los empleos por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad. Eso es el verdadero empleo. Básicamente la mayor parte de los nuevos empleos que se están creando son precarios. Contratos por tiempo determinado, contratos a plazo fijo, trabajo precario, pasantías, voluntariado, pero básicamente cada vez menos va a crecer el volumen de los empleos por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad. ¿Por qué? Porque eso es más caro. ¿Entienden? La lógica del modo de producción ahora es reducir los costos, y para un empresario eso le reduce costos. Pero que desde los años 70, eso que trajo como consecuencia, primero, una concentración de la producción en las grandes empresas, ¿no? Cada vez más hay empresas monopólicas, oligopólicas, ¿no? Si ustedes miran la estadística del INDEC en materia argentina, bueno, básicamente la mayor parte del Producto Bruto Interno en Argentina lo hacen 500 grandes empresas de más de 300 trabajadores, la mayor parte del producto. Bueno, también se extranjerizó la economía. ¿Por qué? A partir de los años 70 emerge un actor internacional que son las empresas transnacionales. Y entonces ya, digamos, son empresas transnacionales donde su mercado ya no es el país, es el mundo, ¿no? Empresas transnacionales con una estrategia a 20 o 30 años, que innovan, que generan nuevos productos o lo que fuera, y que de alguna manera hacen que los gobiernos tienen cada vez menos poder para manejar la economía, porque la economía la manejan estas empresas transnacionales, ¿no? Es como ayer lo que pasó, todo este tema de la LEVAC y lo que fuera, fueron 3 fondos internacionales y el JP Morgan, que asumieron todo el tema de la deuda, de la LEVAC, ¿no? La empresa argentina, ¿no? Entonces, ahí, si no hubiera habido estos 3 fondos alentados por Trump, básicamente eso hubiera sido una catástrofe en Argentina. Son fondos internacionales de los cuales no podemos tener dominio. Y también la otra cosa que complica es que ha crecido desde los años 70 la desigualdad. Bueno, hay un autor, un francés que se llama Piketty, que estuvo en Argentina hace 2 o 3 años, que tiene varios libros importantes que muestran cómo hasta los años 70 la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre iba disminuyendo. Y a partir de la crisis de los 70 eso va creciendo. Y en la actualidad, cuando hacen estadísticas, lo que gana el 10% más rico es muchas veces más grande de lo que gana el 10% más pobre. Vemos que la desigualdad va creciendo, ¿sí? El nuevo paradigma productivo pone el acento en el crecimiento vía inversión. Y para que los empresarios tengan más excedente para invertir, tienen que gastar menos. Y una de las cosas en las cuales pueden gastar menos es en materia de salario. Bueno, el impacto de la crisis, digamos, bueno, aumentan las exigencias para el reclutamiento de la mano de obra, el nivel educativo, ya nadie va a tener trabajo si no tiene el secundario completo, ¿no? El trabajo se hace más intenso y es más exigente, ¿no? Cada vez más. Se exige mayor disponibilidad al servicio de la empresa o organización. Básicamente los trabajadores, digamos, incluso después que dejan de trabajar, están siempre sometidos de alguna manera al disciplinamiento, porque ahora con el telefonito celular una persona dejó de trabajar y en el colectivo ya le están dando instrucciones o le llaman en la casa o más temprano. Bueno, básicamente eso llama una mayor disponibilidad del trabajador al servicio del empleador. Se han instalado sistemas sofisticados e informatizados, ¿no? Hay cámaras por todos lados,
Ustedes llaman para hacer un reclamo y antes que lo atienda la persona que se ocupa del tema, escuchan: para su mayor seguridad, esta conversación va a estar grabada ya, con lo cual ustedes no insultan al que lo atiende y del otro lado no le contestan mal porque están siendo grabados. O las cajeras del supermercado, donde las cámaras básicamente que están registrando si contestan mal a los clientes o cosas por el estilo. Bueno, también se requiere cada vez más el empleador. No solamente pide calificaciones, diplomas, sino que le involucre el trabajador y se comprometa con los objetivos de la organización. Es decir, que ya ahora las empresas necesitan que el trabajador se involucre, como dicen acá, se ponga la camiseta de la empresa. Entonces, en consecuencia de todo esto, la carga de trabajo ahora es más intensa que antes. Eso está verificado con investigaciones que quieran ustedes, ¿no? Sobre todo en las dimensiones psíquicas y mentales. Es decir, la tecnología ha hecho que el trabajo ahora se pueda hacer cansándose menos. Hay motoelevadores, hay productos medios de producción que reducen un poco la fatiga, pero cada vez más las dimensiones psíquicas y mentales se incrementaron. Y eso provoca, no provoca primero en el cuerpo, sino problemas psíquicos y mentales. Y entonces, la reestructuración que está viviendo el capitalismo desde aquella época y que de vez en cuando nos toca. Bueno, entonces, acá esto lo escribí hace un tiempo, pero básicamente, como miren ustedes, traten de juntarlo con lo que pasa en Argentina, ¿no? Hay nuevas teorías de la administración pública, así que el Estado se maneje como una empresa privada. Y por lo tanto, hay tantos grandes empresarios que terminan accediendo al Estado como ministro y administran el Estado como si fuera una empresa privada. Básicamente la lógica cambió, ¿entiendes? Es otra mentalidad. Entonces, lo que se busca es reducir el nivel de empleo y el gasto público. Estoy esperando que esa va a ser la consigna del fondo, ¿no? Aumentar la productividad usando las nuevas tecnologías, frenar el crecimiento de los salarios por debajo de la productividad y de la inflación. Entonces ya pelea por la meta, el 15%, ¿para qué? Para que quede un excedente mayor para el empleador, ¿no? Introducir formas precarias de empleo. La Argentina, la planta transitoria en la administración pública, los contratos, el artículo 9, contratos por tiempo determinado, trabajo precario, el personal contratado. Ustedes saben que Manpower es la empresa que tiene más empleados en el mundo, Manpower, ¿no? Que básicamente contrata fuerza de trabajo y se la alquila a las empresas. Y ese trabajador no trabaja para Manpower, trabaja para esa empresa. Y esa empresa le paga a Manpower por el alquiler de esa fuerza de trabajo durante un cierto tiempo. Bueno, algo impensable, hace 30, 40 años era algo impensable, ¿no? Bueno, y también la otra cosa importante es que se asigna a los ciudadanos la calidad de clientes. Y se trata de que haya, como el empleado público le dan la consigna un poco de que el usuario, el que va, es un cliente, hay que tratarlo bien. Y al cliente, de alguna manera, norma de calidad, así que hay que tratarlo bien. Y el resultado es que también en la administración pública aumentó la intensidad del trabajo. Y ahora, con toda esta situación, etcétera, digamos, el control es terrible por el tema de todo, poner el dedo o una tarjeta o cosa por el estilo. El jefe de personal sabe dónde está la persona porque basta con registrar la tarjeta por la computadora. De modo que las posibilidades de controlar a la gente, identificar el trabajo ahora, son mucho mayor que antes. Y eso genera problemas de tipo psíquico y mental al trabajador. Si el trabajador se siente vigilado, controlado, de alguna manera, ¿no? Entonces, esto me parece que es un poco el contexto en el cual se plantean los riesgos psicosociales, que es lo que vamos a empezar a ver si resisten de alguna manera después de la pausa. ¿Está claro?